Profe, me había ido al baño, ¿estaba pasando lista? Sí. Disculpe. Ya, después te pongo presente, así que tienes que estar atento porque si se me olvida tienes que mandarme un correo, ¿ya? Porque ya cerré la aplicación. Ya, muchas gracias. Ajá. Ya, chiquillos. Entonces, déjenme ver en qué parte quedamos. La clase anterior estuvimos viendo congruencia y llegamos aquí. Vimos todo el concepto de congruencia, dijimos que para que dos figuras sean congruentes no nos íbamos a guiar por la imagen porque la imagen es solo una apariencia, nos íbamos a guiar por la definición. Recuerden que para que dos figuras sean congruentes tienen que tener sus lados respectivamente de igual medida y sus ángulos correspondientes de igual medida. Entonces es importante que siempre que les den esta notación de congruencia, la notación indica los trazos que son iguales. Por ejemplo, el trazo DE, solo por el orden en que aparecen escritos, es igual al trazo PQ. El trazo EF, solo por el orden en que aparecen escritos, es igual al QR. Entonces tienen que marcar esa información y como ustedes no van a tener colores ni nada, van a tener que marcarlo con letras, ¿ya? El trazo de F congruente con el trazo PR y luego marcar los ángulos. Siempre detrás de la notación de congruencia tienen que marcar todos los lados y todos los ángulos respectivamente de igual medida, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de lados correspondientes, los lados correspondientes son los que son de igual medida y los sacamos por la notación. DE es correspondiente con PQ, EF es correspondiente con QR, DF es correspondiente con PR porque tienen igual medida. Y los ángulos correspondientes también son los que son de igual medida. El ángulo en vértice D tiene la misma medida que el ángulo en el vértice P, ¿ya? Entonces usan letras del alfabeto griego para marcar que esos ángulos tienen igual medida. Entonces se tienen que acostumbrar a marcar toda la información, porque ahora todo lo que nosotros vimos de ángulos, ley Z, ley M, la suma de los ángulos interiores 180, la suma de los exteriores 360, el ángulo exterior que es equivalente a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, eso se suma a la definición de congruencia. Entonces esto siempre es una suma de contenidos y todo lo anterior se sigue utilizando, ¿ya? Por lo tanto no lo deben olvidar. Ahora, siempre marcando toda la información en la figura. Luego dijimos que para poder determinar cuándo dos triángulos eran congruentes íbamos a utilizar los postulados de congruencia. Los postulados de congruencia me permiten identificar dos triángulos congruentes sin necesidad de tener que demostrar que todos los lados son iguales y que todos los ángulos respectivamente son de igual medida. Basta con tres datos. Está el postulado ALA, que es ángulo, lado, ángulo, es decir, dos triángulos son congruentes cuando comparten un lado y los ángulos adyacentes. También tenemos el postulado lado, 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 que son congruentes cuando comparten los tres lados respectivamente, ¿ya? También son congruentes cuando tenemos dos lados de igual medida y el ángulo comprendido entre ellos de igual medida, eso es lado, ángulo, lado. Y el último postulado es lado, lado, ángulo mayor, es decir, los triángulos comparten dos lados, pero no solo eso, sino que el ángulo que se opone al mayor de los dos lados conocidos, ¿ya? Hicimos varios ejemplos relativos a eso y llegamos hasta la diapositiva 16, si mal no recuerdo. Déjenme ver. Entonces vamos a retomar desde aquí. Hicimos varios ejemplos. Este es el último ejemplo que nos queda por ver. Y esto es para que ustedes se acostumbren ya a trabajar marcando la información y para poder identificar triángulos congruentes, siempre acuérdense de usar los postulados. Tenemos el lado, 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 el ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo mayor, ¿ya? Y los ángulos, lado. Entonces, fíjese, dice en el cuadrilátero. Fíjese que el cuadrilátero parece un cuadrado, pero no significa que sea un cuadrado. Podría ser un rectángulo, podría ser un rombo, un romboide. Es un cuadrilátero con apariencia de cuadrado, pero eso no implica que sea un cuadrado. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si no nos dicen que es un cuadrado, no podemos asumir que es un cuadrado, ¿ya? Entonces, sacarse de la cabeza que eso es un cuadrado porque puede ser cualquier tipo de cuadrilátero. Ahora, me dice que T es punto medio del trazo RM y además me dicen que QR es paralelo con MN y que QM es paralelo con RN. Entonces, este cuadrilátero
como tiene dos pares de lados opuestos paralelos, es un paralelogramo, ¿ya? Y si es un paralelogramo, puede ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo o un romboide. Ahora vamos a ir marcando la información en la figura. Fíjense que dice que T es punto medio. ¿Qué significa que divide este trazo RM en dos partes exactamente iguales y también el trazo QN en dos partes exactamente iguales? Entonces, fíjense en algo importante. Yo uso letras distintas. ¿Por qué? Porque si yo usara, por ejemplo, letras iguales y dijera, por ejemplo, voy a usar aquí el lápiz, dijera, por ejemplo, que este trazo mide A y este trazo mide A, yo estaría asegurando que este trazo es igual a ese. Yo no tengo la seguridad de que sean iguales. Se ven parecidos, pero yo no puedo asegurar que esos trazos son de igual medida. Entonces, por eso le pongo otra letra, porque no tengo la seguridad de que esos trazos sean iguales. Entonces, no guiarse por la imagen, ¿ya? Lo que me están diciendo es que T es punto medio, o sea, importante, estos dos trazos QT y TN son iguales. El trazo RT y TM son iguales. Luego, me preguntan cuáles de estas afirmaciones son siempre verdaderas. Y fíjense que me preguntan por los triángulos. Me preguntan si el triángulo QTR es congruente con el NTM. Ponga atención. Vamos a sacar la información para poder visualizar si esos triángulos son congruentes. Vamos a trabajar con las paralelas. Fíjense que aquí claramente tenemos una ley Z, por lo tanto esos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, ley Z, chiquillos, muy importante. Hay líneas paralelas, ley Z, ángulos de igual medida. Uso otra letra porque no sé si es la misma medida que beta, ya pareciera que los ángulos se ven iguales, pero vamos a usar alfa y beta para no suponer que esos ángulos son de igual medida, ¿ya? Entonces, esos ángulos, alfa y alfa, sí son de igual medida por ley Z, ¿ya? Ahora, este ángulo que está ahí es igual con ese, también por ley Z. Voy a dibujar aquí para que se logre ver bien. De otro color, fíjense que aquí también tenemos ley Z, fíjense. Ahí. Entonces, ese ángulo tiene que ser igual a ese. Entonces, seguimos usando ley Z. Después, tenemos ese ángulo igual con ese, también por ley Z. Ustedes se fijan, acá tenemos esa Z. Entonces, ese ángulo igual con ese. Entonces, marcando toda la información en la figura. Esa es la primera ley para poder resolver un ejercicio de geometría. Marcar, deducir información que está un poquito oculta, ¿ya? Entonces, ahora que ya estamos ok con esa información, vamos a ver, fíjese, el triángulo QTR con el triángulo NTM, que los estoy marcando ahí de celeste. Fíjese, esos triángulos, para poder decir que son congruentes, porque uno dice, sí, se ven como parecidos, pero acuérdense que ustedes, para poder decir que los triángulos son congruentes, tienen que dar un buen argumento, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que estos triángulos comparten ese lado, que mide A, comparten ese lado, que mide B, y además tienen ángulos opuestos por el vértice aquí. Entonces, esos triángulos comparten lado, ángulo y el lado que mide A. Por lo tanto, esos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado, no porque se vean parecidos. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, yo voy a usar alguno de los criterios, y acuérdense que los criterios son lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo mayor o lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces, dígame. ¿No se puede ver por el ángulo beta? Es que si tú ocuparas el ángulo, también puedes usar el ángulo beta, también. Puedes decir, sí, puedes decir que comparten el ángulo beta, el lado que mide A y el ángulo phi. Ya, bro. Gracias. Ajá, muy bien. Ahora, seguimos con el que viene. Voy a borrar para que no se vaya ensuciando tanto la figura, ¿ya? Ahora vamos a ver si el triángulo UTM, ese que estoy marcando ahí, de rojo con el que está marcado de celeste, el NTM, son congruentes. Uno los mira y dice, se ven súper parecidos, ¿cierto? Pero fíjense en algo importante.
Estos triángulos que ustedes ven aquí, este con este, ¿qué pasa? Primera cosa, comparten, ¿qué cosa? Comparten este lado. Pero yo no tengo certeza que este ángulo sea igual a ese. Parecieran iguales, pero no tengo la certeza. Por lo tanto, lo único que yo veo que comparten esos triángulos es el lado que mide B y el lado que mide A. Pero comparten dos lados y no hay ningún teorema que diga que son congruentes solo por lado-lado. ¿Se entiende? Por lo tanto, esos triángulos yo no puedo asegurar que sean congruentes. Entonces, esto no puedo asegurarlo. ¿Ya? Esto sí, porque teníamos un criterio que era lado, ángulo, lado. ¿Ya? Ahora, vamos al que viene. Nos preguntan si el triángulo QNR es congruente con el triángulo QNM. Ahí. Entonces, déjenme borrar aquí para que se vea bien. Ya. Entonces, fíjense aquí. El triángulo QNR, es el triángulo verde este superior, QNR con el triángulo NQM, con el que está acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esos triángulos claramente, ¿qué comparten? Fíjense, comparten, voy a trabajar aquí, ese lado, tienen el lado QN en común, y además comparten el ángulo beta y comparten el ángulo gamma. Entonces, estos triángulos son congruentes. ¿Por qué postulado? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, podemos decir que 1 y 3 son correctas. ¿Se entiende? Pero siempre yo voy a estar dando un argumento que es un postulado, ¿ya? Y nunca me baso en una suposición, es que se ven iguales, es que se ven parecidos, es que se ven como... No, aquí las apariencias engañan. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que no nos vamos a basar en eso, porque de hecho la figura está dibujada así un poquito a propósito, ¿ya? Entonces, eso es verdadero. Entonces, importante tener en cuenta, chiquillos, que esta figura que ustedes ven ahí podría ser un romboide, podría ser un rectángulo, podría ser un rombo. Por lo tanto, por eso nosotros no podemos asegurar, por ejemplo, que ese ángulo es igual con ese, porque ese ángulo en un romboide no tiene la misma medida que ese, por ejemplo, ¿ya? Por eso es tan importante que ustedes no se fíen de las figuras, sino que de la información que pueden deducir. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Ya. Entonces, vamos a ver ahora, salimos un poquito del concepto de congruencia, aunque lo vamos a seguir utilizando, para ver elementos secundarios. En un triángulo, los elementos primarios son los que forman el triángulo, los lados, los vértices, los ángulos, ¿sí? Ahora los elementos secundarios van a ser altura, bisectriz, transversal de gravedad, simetral y mediana. Vamos a ir estudiando cada una de esas definiciones y vamos a ir viendo sus propiedades, ¿ya? Vamos a partir con la altura, obviamente no vamos a alcanzar a ver todo en esta clase, así que vamos a quedar lo más probable con el concepto de altura y el resto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué es una altura? Definición. Segmento perpendicular que va desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Poner atención aquí. Aquí yo tengo un triángulo ABC, un triángulo acutángulo, ya que tiene todos sus ángulos agudos. Y para trazar una altura vamos a hacer uso de una escuadra, porque la escuadra tiene un ángulo recto y nos permite trazar de manera perfecta un ángulo recto. Entonces, esta es una altura, fíjese, sale desde un vértice y cae al lado opuesto de ese vértice, que es el lado AB. Eso es la altura, le podemos llamar la altura H sub C, porque sale desde el vértice C. Vamos a trazar ahora la altura que sale desde el vértice B. Sale desde el vértice y cae al lado opuesto de manera perpendicular. Eso que yo estoy marcando ahí se llama pie de la altura. Ese pie de la altura, chiquillos, por favor, márquenlo siempre.
porque eso habla de que cae en ángulo recto. Y eso es la clave para resolver muchos ejercicios. Por pequeño que parezca, es la clave, ¿ya? Cuidado. Vamos a trazar ahora la altura que sale desde el vértice A. Ahí tenemos la altura h sub A. ¿Ya? Y esta sería h sub C y esta sería h sub B. Entonces, ahí tenemos las tres alturas que se van a intersectar en un punto que se llama ortocentro. Así se llama el punto de intersección de las alturas. Aquí, lo vamos a anotar con la letra H. Ahora, en un triángulo obtusángulo pasa algo especial. Resulta que si ustedes trazan la altura que sale desde el vértice A, ningún problema, esa altura va a estar dentro del triángulo. El tema es cuando yo trace la altura que sale desde el vértice C o desde el vértice B. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo trate de caer en ángulo recto, si salgo desde el vértice B, nunca voy a caer en ángulo recto aquí porque es un triángulo obtusángulo. Entonces, para poder caer en ángulo recto, voy a tener que hacer la prolongación del lado. Fíjense en algo importante. Voy a prolongar este lado, le voy a llamar, vamos a ponerle letras. Voy a prolongar el lado CA, eso estoy haciendo, prolongar el lado CA, y trazando la altura que sale desde el vértice B. Entonces, en este caso, la altura que sale desde el vértice B no cae al lado opuesto, cae a la prolongación del lado opuesto. Y la altura va a quedar fuera del triángulo. ¿Por qué? Porque este es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es un triángulo obtusángulo. Lo mismo pasa cuando yo quiero trazar la altura desde el vértice C. Nunca voy a lograr caer en ángulo recto en el lado AB, por lo tanto, tengo que proyectar el lado AB y luego trazo la altura. Fíjense que aquí está la altura h sub C, esta es la h sub B y esta es la h sub A. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en un triángulo obtusángulo hay dos alturas que van a quedar fuera del triángulo. ¿Ya? Entonces, ustedes por lo general tratan de que las alturas siempre les queden dentro del triángulo o creen que las cosas tienen una sola altura. No, los triángulos tienen tres alturas, ¿ya? Porque de cada vértice sale una altura que cae al lado opuesto de manera perpendicular o cae también a su prolongación de manera perpendicular, como ocurre en el triángulo obtusángulo. Ahora, si nosotros proyectamos las tres alturas se van a intersectar en un punto, que es el punto llamado ortocentro, que en este caso está fuera del triángulo. Fíjense que en el triángulo obtutángulo, el ortocentro está dentro del triángulo. En el obtusángulo no. Eso es una característica importante. Ahora, si trabajamos con un triángulo rectángulo, poner atención aquí, va a ocurrir lo siguiente. En el triángulo rectángulo vamos a tener un ángulo recto. ¿Qué pasa? Si nosotros pasamos la altura que sale desde el vértice C, esa altura coincide con un cateto. Entonces aquí pasa algo especial. Hay una altura que coincide con un cateto. Bueno, no solo una, van a ser dos. Fíjese que si yo trazo la altura que sale desde el vértice B y cae al lado opuesto en ángulo recto, esa altura que sale desde el vértice B coincide con el otro cateto. Y si yo trazo la altura que sale desde el vértice A, bueno, esa no coincide con ningún cateto, pero ahí está. Entonces, la intersección de las tres alturas se produce justo en el vértice del ángulo recto. Entonces, aquí el ortocentro coincide con el vértice A. Entonces, en todo triángulo acutángulo, las tres alturas van a estar dentro del triángulo y el ortocentro también va a estar dentro del triángulo. En un triángulo obtusángulo tenemos dos alturas que están fuera del triángulo y el ortocentro, que es el punto de intersección de las alturas, está fuera del triángulo. En cambio, en el triángulo rectángulo tenemos dos alturas que coinciden con los catetos. Entonces, los catetos es lo mismo que hablar de las alturas, ¿ya? Pero si uno traza las tres alturas, el ortocentro, que es el punto de intersección de las alturas, está justo en el vértice del ángulo recto del triángulo rectángulo. Esos son elementos que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Listo. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, H es el ortocentro. O sea, me están diciendo que este es el punto de intersección de la altura. Entonces, yo tengo que marcar, ¿qué cosa? El pie de las alturas.
Si no lo marco, mal. Hay información que estoy perdiendo. Marco el pie de la altura y lo puedo marcar para ambos lados porque cuando cae en ángulo recto para ambos lados, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a marcar que el ángulo ABC, que es este que está aquí, mide 35 grados, ¿ya? Entonces me preguntan por el ángulo DHA. El ángulo DHA es este. Entonces, poner atención aquí. Fíjese que estoy marcando ahí el triángulo AEB. ¿Ya? Fíjese que este ángulo mide 90. Este de aquí mide 35. O sea, 90 más 35 es 125. Para llegar a los 180, este ángulo de aquí, que es la suma de los interiores, ¿ya? Tiene que medir 55. Ahora se van a concentrar en el triángulo ADH, que es este triángulo chiquitito que voy a marcar aquí, ¿cierto? Entonces, en ese triángulo, claramente, la suma de los ángulos interiores también tiene que ser 180. Por lo tanto, si este es 55, para llegar a los 180, este ángulo de aquí tiene que medir 35, ¿ya? Entonces, la medida del ángulo DHA es 35 grados. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, la clave es marcar, porque por mucho que uno sepa lo que es una altura, y muchos alumnos dicen, profe, que la altura sale del vértice y cae en ángulo recto, y no le marcan el ángulo recto, ¿ya? Por lo tanto, tienen que marcar la información en la figura, tienen que visualizar la serie de triángulos que hay aquí. Fíjense que aquí hay un triángulo que es el ABE, después tenemos otro triángulo más chiquitito que es el ADH. En todos los triángulos, no importa el tamaño que tengan, la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Entonces vamos a seguir trabajando con la información que trabajamos en la guía anterior, ¿ya? No olvidar los ángulos entre paralelas, ¿ya? Ley Z, ley F, ley M, ¿ya? Seguimos, dice, en el triángulo ABC de la figura, CD es altura. Ah, ya, si CD es una altura, es porque en el triángulo CAB sale esta altura CD, que sale desde el vértice y cae perpendicular. Fíjense, yo marco el ángulo recto, ¿ya? Entonces me preguntan por la medida del ángulo ACD. Ya, entonces, y ojo, me dicen que AC es congruente con AB. Ah, entonces este triángulo, el triángulo CAB, es un triángulo de tipo isósceles. Y si es un triángulo de tipo isósceles, los ángulos basales tienen que ser iguales, y para completar los 180, este ángulo de aquí tiene que medir 140, ¿cierto? Y luego, a mí me están preguntando cuánto mide el ángulo ACD, o sea, este ángulo que estoy marcando como X. Puede calcular la medida de este, que en este caso tiene que ser 40 para completar el ángulo extendido, y bueno, ahora se concentra en la suma de los ángulos interiores de un triángulo que siempre tienen que ser 180. Entonces, en el triángulo CDA, que también es un triángulo rectángulo, ¿ya? La suma de los ángulos interiores tiene que ser 180, por lo tanto, esto tiene que medir 50. Por lo tanto, el ángulo ACD mide 50 grados. Eso es. Por lo tanto, seguimos utilizando el concepto de triángulos muy fuerte en esta guía, así que ojo con la guía anterior los que no la han hecho. Ya, entonces, bueno, ahí tenemos. Próxima clase vamos a trabajar con el concepto de bisectriz. Vamos a ver qué pasa cuando trazamos las tres bisectrices dentro de un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo cruzante. Entonces, la bisectriz, ustedes ya saben que es un ángulo que divide, es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, cuando ustedes trazan las tres bisectrices, ese punto de intersección se llama incentro, y es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la bisectriz y vamos a ver qué ocurre con la bisectriz en un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y de ahí vamos a ver algunos ejemplos y seguimos con los demás elementos secundarios. Nos faltan simetrales, medianas, transversales de gravedad, falta mucho todo esto, ¿ya?
Así que por ahora, chiquillos, yo que les recomiendo que trabajen con el módulo, ¿ya? Con el módulo número 2. Trabajen con su libro. Acuérdense que el libro siempre es muy bueno para la gente que tiene mala base. ¿Por qué? Porque ahí pueden repasar los conceptos. Acuérdense que está full ejercicio, full contenido, ¿ya? Y los que no han hecho la jornada, acuérdense que hasta el domingo todavía pueden resolver la jornada de los rezagados. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? Me quedo contigo, Javiera.